Porque hay muchas personas que son salvas, pero no están seguras. Si les pregunta, ¿eres salvo? Dirían, creo que sí. ¿Y por qué cree eso? Porque he hecho esto y aquello, he pecado y no he sido perfecto, y errores que he cometido, y siguen así porque no están seguros. Escuche, Dios nunca nos daría el don de salvación sin darnos la seguridad de que es nuestro. Hoy en el programa En Contacto, nuestras convicciones en torno a la seguridad eterna. ¿Cuál es su convicción en cuanto a la seguridad eterna? Quizás diga, no sé qué significa eso, en breve lo explicaré. Entonces le pregunto, ¿en algún momento de su vida ha puesto usted su fe en Jesucristo como su Salvador? ¿Le ha pedido que perdone sus pecados? Quizás fue bautizado y se unió a una iglesia, pero puede indicar un momento en su vida y decir, ahí fue cuando sucedió. Le pregunto esto, ¿ha dudado alguna vez de que eso fuera real? ¿Ha dudado que Dios le perdonó? O tal vez en algún momento de su vida ha hecho algo que sabía que era indebido y entonces comenzó a dudar de su salvación. Bien, en este mensaje deseo clarificar todo esto de la seguridad eterna, una parte muy vital de lo que creemos, y en breves momentos la definiré. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después está el juicio, así que un día usted morirá y no querrá morir sin saber a dónde irá. Entonces, ¿qué tan seguro está de lo que cree? Así que es muy importante que escuche atentamente. Escriba lo más que pueda, porque le afectará el resto de su vida. Le daré varios pasajes bíblicos que dicen sin equivocación alguna dónde está usted, y espero que los anote. Comencemos con en cómo ser salvos. Por ejemplo, dice la Escritura en Efesios 2:8, escuche bien, porque por gracia, o sea, el inmerecido y amoroso favor de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe al aceptar a Cristo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vea la siguiente frase. No por obras, para que nadie se gloríe. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, no experimentó la salvación porque haya sido bueno, ni porque lo sería, ni por nada por el estilo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, o sea, la gracia de Dios es su inmerecido y amoroso favor. Dios decidió salvarle porque quiso. La mayoría de la gente cree que se basa en su desempeño. Si soy bueno, iré al cielo. Si no soy tan bueno, no sé a dónde iré. Así que están inseguros. Y lo que deseo que notes esto. Deseo que leamos un pasaje muy importante en Romanos capítulo 5, y solo para recordar cómo fuimos salvos. Leímos que no fue por nada que hubiésemos hecho. Entonces Romanos capítulo 5, escúchelo desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados, o sea, declarados ya no culpables, en su sangre, mire, porque si siendo enemigos, sin ser salvos, viviendo en pecado, mientras sucedía eso, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Permítame explicar eso brevemente. Note lo que dijo.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice que fuimos justificados en su sangre. Permítame explicar esto. Cuando vivíamos en pecado y no podíamos salvarnos, dice que no podíamos y no podemos. Lo que hizo posible nuestra salvación fue que Jesús derramara su sangre en la cruz. Dice aquí justificados en su sangre. ¿Qué significa eso? O sea, Dios Santo nos miró como pecadores y a pesar de nuestro pecado, Dios estuvo dispuesto a perdonarnos y darnos el don de vida eterna. O sea, Jesús vino como sacrificio expiatorio con el propósito principal de morir en la cruz. Mucha atención. ¿Por qué fue eso necesario? Porque Dios Santo no podía decir, bueno, está bien, sino más bien, su Hijo Jesús entregó su vida en el Calvario, pagó toda nuestra deuda en su vida. Piensen en esto, lo que pasó en la cruz fue lo suficientemente impactante para salvar a toda persona que ha vivido y vivirá. Entonces, cuando dice justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, de vuelta a una relación con Dios. En una relación con Dios como resultado de la muerte de su Hijo. Por eso Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien en él cree no significa que crea acerca de él. Creer al punto de entregar nuestra vida a él, rendirnos a él, reconocer que él es el método por el cual Dios nos salva de pecados. Y luego de ver esos pasajes, deseo que vayamos un momento a Romanos capítulo 10. Estamos hablando de la salvación en este punto. Como sucede, Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso significa que usted está listo a acordar con Dios que como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, Dios está dispuesto a perdonarle sus pecados y confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. O sea que cree que Él fue a la cruz, dio su sangre como paga por nuestros pecados y resucitó, probando al mundo que Él era la ofrenda aceptada por Dios por el pecado del hombre. ¿Escuchó todo eso? Diga amén. Eso es la salvación. Así nos ha salvado Dios. No nos salvó por nuestras buenas acciones o por nuestras buenas obras. Dice, por su misericordia nos salvó. Así que somos salvos como resultado de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, confesándole nuestros pecados, entregándole nuestra vida, y al hacerlo somos salvos por la eternidad. Y esa eternidad le molesta a algunas personas, porque hay muchas personas que son salvas, pero no están seguras. Si les pregunta, ¿eres salvo?, dirían, creo que sí. ¿Y por qué cree eso? Porque he hecho esto y aquello, he pecado y no he sido perfecto, y errores que he cometido, y siguen así porque no están seguros. Escuche, Dios nunca nos daría el don de salvación sin darnos la seguridad de que es nuestro. Y recuerde que la Escritura dice que somos morada del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dice la Escritura, nos selló hasta el día de redención. Nadie puede romper ese sello. Así que usted es hijo de Dios. Mire, si fuese salvo por sus obras, todos tendríamos razón para dudarlo. Pero como resultado de aceptar su muerte expiatoria en la cruz y aceptarlo como Salvador personalmente, somos salvos, así que es salvo. Ahora, ya que es salvo, lo que debemos confrontar es que alguien dirá, si eso es cierto, ¿qué del pecado en mi vida? ¿Y qué dice eso?
Bueno, el don de vida eterna incluye el don de seguridad eterna y no nos percatamos de eso. Acepté a Cristo a los 12 años. El pastor me dijo, Charles, sé un buen muchacho. Pues a los 12 años no fue tan difícil, pero a los 13, 15, 16, 17 fue un poco más difícil. Estaba perdido, fui salvo y luego me perdí. Y quisiera definir la seguridad eterna, debería escribirla. Seguridad eterna es esa obra de Dios en Cristo que garantiza que el don de salvación, una vez recibido por fe, se posee para siempre y no puede perderse. Si fuese posible ser salvo y perder la salvación, y mucha gente cree eso y algunos lo predican, si se pudiera perder la salvación, escuche, usted nunca estaría seguro. Nunca estaría seguro en su relación con Dios si fuese posible ser salvo, pecar y luego perderse. Porque la verdad es que todos pecamos en algún momento de la vida y muchas personas dirán, bueno, creo que estoy bien. Mire, solo porque no beba ni ande de su cuenta y haga un buen trabajo, tenga buenos amigos y todas esas cosas buenas en su vida, suma todo lo bueno y dice, bueno, ¿cómo haría Dios algo que no sea bendecirme? Porque dice que nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No es lo que hayamos hecho. Ahora recuerde que no hay que cometer ninguno de los actos que mencioné y muchos más, pero mire, hay muchas personas que desde su perspectiva tienen una buena vida, pagan sus deudas, son fieles a sus cónyuges, tratan de dar lo mejor, esto y aquello, pero mire, ignoran a Dios. No hay lugar para Cristo en su vida. No entrarían en la categoría de muy pecadores, entran en la categoría de ser buena gente. Pero sin Jesús, sin Dios, porque no sienten que necesitan más nada y han sido engañados por el diablo. Y cuando comentan, ustedes hablan de ser salvos. ¿Salvos de qué? Hago un buen trabajo, soy honrado y todo lo bueno nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque mire, quien rechaza al Señor Jesucristo ha rechazado el único camino a la vida eterna. Él es el único camino. Hay personas que dicen, no necesito religión. Bueno, tampoco yo, pero necesito a Jesús, porque la religión no nos lleva al cielo. Y el gran error es nuestra percepción de cuán buenos somos. Siendo que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Nadie es lo suficientemente bueno para ser aceptado al cielo por su bondad. Entonces, veamos esto por un momento. ¿Significa que no podemos pecar después de ser salvos? No es así. Y deseo que escuche con mucha atención. El pecado no cuadra con quienes somos salvos. No cuadra. Pero habrá pecado en nuestras vidas a veces. Deseo aclarar algo. Al entender la doctrina bíblica de seguridad eterna, mire, no excusaremos nuestro pecado, y este pecado y aquel otro, ni nos aprovecharemos de nuestra posición segura en Cristo y vivir en pecado, no haremos eso. Entonces quisiera que pensáramos en esto un momento. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, no el Evangelio, la epístola, Primera de Juan casi al final de la Biblia. Escuche lo que dice, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él, o sea Jesús, está en luz, justicia, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. ¿Captó eso? Si somos salvos, la sangre de Jesucristo nos limpia continuamente de todo pecado. Usted dirá, mi Biblia dice nos limpia,
el verbo está en presente, lo que significa una acción continua y habitual. Nos limpia continuamente. Ahora mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí le escribe a creyentes, mire esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese, si mi salvación estuviese condicionada a algo que hiciera yo, la Biblia no dijera esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, sigamos leyendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, no diríamos que no hemos pecado. Veamos el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Les escribe a creyentes para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, como quien actúa a favor nuestro, en un juicio tendría la ayuda de un abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mire, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, que si un pecado cualquiera quebrantaría nuestra seguridad, esto ni estaría en la Biblia. Dice que no es la voluntad de Dios que pequemos, pero al pecar, cuando pequemos, dice que respondemos así. Hay que confesarlo, no esconderlo ni negarlo. Entonces, si lo confesamos, Él es fiel y justo. ¿Qué significa eso? Otra palabra que es sinónimo de justo es recto. Por ejemplo, mire, cómo un Dios santo justifica perdonarme todos mis pecados. Siendo Dios santo y yo pecador, ¿cómo Dios justifica eso? Lo justifica al enviar a su Hijo unigénito, parte de la Trinidad, Jesucristo Santo, como sacrificio vivo a la cruz, su sangre derramada que expió el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta la última persona que haya de nacer. Entonces, ¿cómo Dios, siendo santo, nos justifica a nosotros que somos pecadores? Porque Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados. Se aplica en mi caso cuando confieso mis pecados a Dios y confesamos nuestros pecados basándonos en que creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, expiándolos. Por tanto, nuestra confesión a Él y aceptarlo como Salvador nos justifica ante Dios. Fíjese, una vez salvo, es salvo eternamente. Mire cómo fue salvo, por la sangre de Jesús. ¿Cómo sigue salvo? Por la sangre de Cristo. Mi salvación nunca está en duda tras aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Así que el pecado es un asunto que todos debemos confrontar y hay que decidir si queremos vivir en santidad o no. Podemos vivir una vida santa y piadosa porque tenemos al Espíritu Santo, pero al pecar debemos confrontar esto. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 12 y veamos este pasaje, porque todos estos versículos van de la mano. En Hebreos capítulo 12, escuche lo que dice. Desde el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, mucha atención, hijo mío o hija mía, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, convencido de pecado por Él. Porque el Señor al que ama, escucha esa palabra, al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, si practicamos pecado, viene la disciplina de Dios, por la sencilla razón que no encaja con quienes somos. Quizás alguien pregunte, entonces, ¿quiere decirme que puedo ser salvo y practicar pecado? Claro, que puede.
y Dios le castigará y le disciplinará. En otras palabras, cuando la gente cree que se ha salido con la suya, y a veces nos preguntamos por qué alguien pasa por ciertas cosas, y no necesariamente podemos juzgar a otros por lo que sucede en su vida. Hay personas que están pasando cosas en su vida que es por la pura disciplina amorosa, pero firme, de Dios Todopoderoso. Dice que no practiquemos pecados. Si lo hacemos, esperamos la mano de Dios sobre nosotros. Y lo que quiero que vea es esto: si en verdad es salvo, realmente es salvo para siempre. ¿Qué clase de vida ha de vivir? Una vida piadosa, una vida santa, una vida justa. No solo buena, sino piadosa. Si no lo hace, puede pedirle a Dios que le perdone y Él lo hará. Ahora mucha atención. Si me escucha, diga amén. Según la naturaleza del pecado, dependerá el tipo de castigo que recibirá, o la disciplina y la duración. La disciplina, el castigo que viene a los creyentes, no los no creyentes, creyentes que desobedecen a Dios, depende de la naturaleza del pecado, por cuánto tiempo sigan pecando y al grado que han pecado. Mucha atención. Nadie esquiva el castigo del pecado. Alguien dirá, bueno, sé de fulano. No es así, no es cierto. Si alguien es salvo y desobedece a Dios, habrá un castigo. Le pregunto y levanto mi mano: ¿cuántos se han sentido castigados alguna vez? No haga eso, vamos. O sea, la verdad es que todos los que somos salvos. Ahora, si usted no es salvo, no es cierto en su caso. Dios le permite andar en su pecado. Está perdido. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y cuando muere sin Cristo, estará eternamente separado de Dios. Al aceptar a Cristo como su Salvador, estará eternamente seguro. Lo desobedece, castigo, disciplina. Y todo eso no para destruirle, sino para salvarle y usarle también. Por último, diré algo más. Recuerde esto: no somos salvos y seguros por nada bueno que hagamos. Lo somos por Jesucristo, lo que hizo en la cruz. Si usted ha aceptado eso personalmente, en su creencia personal, que Él murió en la cruz por sus pecados, si usted ha rendido su vida a Él, y le diría, si nunca ha hecho eso, puede ser salvo aquí mismo donde está. Ha escuchado la verdad del Evangelio. Si usted puede hacer esta oración en silencio o en voz alta, si prefiere, ore a Dios Padre: escuché la verdad. Te pido que perdones mi pecado. No he sido quien debía ser. Te he fallado, he pecado contra ti. Sé que no puedo ser salvo por mis buenas obras. Te pido que perdones mi pecado. Rindo mi vida a ti. Decido obedecerte, y por lo que he oído hoy creo que el Espíritu Santo que mora en mí me ayudará a vivir piadosamente. Señor, no es así ahora, pero confío en ti, en el nombre de Jesús. Dios le salvará eternamente y le bendecirá al tomar esa decisión. Y espero que usted no se atreva a irse hoy sin estar seguro de que si está perdido, se salve. Y si es salvo, vive en santidad. No solo eso, dígale a alguien más. Ve a todos los que trabajan y viven a su alrededor, que no saben nada de la verdad, de la palabra de Dios, y puede contarles. Padre, cuán agradecidos estamos que lo hayas hecho tan sencillo. Y al darnos ese sencillo y poderoso versículo mediante tu Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por eso. Y te pido que todo el que escuche este mensaje le llegue al corazón
y se dé cuenta que es la verdad y tome la decisión que sea necesaria para ser aceptable a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.